Los calentadores son la solución al problema que tienen todos los termos y acumuladores: agua caliente instantánea, eterna y en un espacio muy reducido. Los aparatos atmosféricos ya están prohibidos en su instalación, pero aunque así sea, todavía hay lugares donde los venden, puesto que si hay demanda, al final hay oferta. No obstante, la mayoría de los fabricantes supeditan su garantía a la normativa vigente. Así que lo primero que hay que saber es que, por regla general, un aparato atmosférico no tiene garantía presencial. Los calentadores producen agua caliente de forma instantánea, es decir que cada vez que abres el grifo de agua caliente, el calentador comienza a trabajar para generarla hasta que cierres el grifo. La gente siempre suele decir que los aparatos de antes eran mejores porque tenían menos averías y sacaban el agua más caliente, pero esto es falso. Creedme cuando os digo que los aparatos de antes no fallaban porque no tenían por dónde hacerlo. No existe una diferencia sustancial entre un calentador antiguo y un mechero. Simplemente funcionan hasta que se le acaba el gas o hasta que te quemas. Los aparatos modernos son increíblemente más seguros. Mientras los antiguos apenas veían la llama, los de hoy pueden ver la llama, ver si esa llama es buena, si la ventilación es suficiente, si está rindiendo bien, ajustar la llama en caso de que no esté en rendimiento óptimo, bajar o subir la llama en caso de que cambie la cantidad de agua que sacas por el grifo, y también cuando el agua entra más fría o más caliente. En esencia, la comparativa entre calentadores antiguos y modernos es la misma que hay entre coches antiguos y modernos. A muchos nostálgicos les pirran estos coches, pero a la hora de sentirse a gusto y seguros, eligen un coche moderno. Cuando das el agua, un pequeño componente del calentador se activa para decirle al cerebro del aparato que has abierto un grifo. Entonces comienza la magia. El calentador ventila la cámara de combustión hasta que la ventilación es correcta. Entonces abre el gas y empieza a dar una chispa que encenderá una llama. Pero esto no termina ahí. Posteriormente el calentador ve esa llama y confirma que es buena. Luego empieza a subir y bajar la llama para mantener la temperatura que has seleccionado, de la misma forma en que tú intentas mantener el coche a la misma velocidad. A este sistema se le llama modulación y es exclusivo de los aparatos digitales. Otra cosa importante es saber que un calentador no calienta el agua sin más. Lo hacen, según su diseño, para incrementar la temperatura de entrada en 25 grados a su máximo caudal. Es decir, que si el agua me entra a 10 grados y tengo un calentador de 10 litros, cuando el caudal sea de 10 litros por minuto, el agua saldrá a 35 grados como mucho. A esto se le llama salto térmico. El salto térmico es una diferencia de temperatura entre una entrada y una salida. La mayoría de los calentadores tienen saltos térmicos mucho mayores que pueden llegar a 30 o 35 grados a su máximo caudal. Bueno, ya sabes a grandes rasgos cómo funciona un calentador. Vamos a ver cómo lo instalamos. Para instalarlo hay que tener en cuenta la salida de gases. Esto lo puedes ver en nuestro vídeo sobre las cámaras de combustión. Las salidas de gases se plantean según el manual del fabricante y hay que tener en cuenta la longitud máxima que nos permite y la inclinación del tubo. La inclinación es importante para evitar que el agua se meta dentro del aparato. Por eso, en todos los aparatos que no son de condensación, siempre se ponen con inclinación hacia el exterior. En el caso de que sea muy complicada la instalación en el lugar original, siempre se puede trasladar el calentador a otra parte. Una vez resuelta la salida de gases, el agua y el gas, hace falta resolver la energía eléctrica. El aparato ha de estar enchufado. Hay veces que los tubos hay que esconderlos dentro de los techos o detrás de los muebles. El aparato se instala con taladro, tacos y tornillos a la pared. Una cosa más. Para que el agua caliente llegue a los grifos, evidentemente necesita tuberías. Esas tuberías dejan pasar más o menos cantidad de agua en función de lo gruesas que son. Así, una tubería de 12 milímetros deja pasar menos agua que una de 15, que a su vez deja pasar menos agua que una de 18. Es decir, que si tienes un calentador que es capaz de dar un porrón de litros de agua, pero no tienes las tuberías adecuadas para poder repartirla, será como tener un supercochazo que puede correr a mucha velocidad andando en una zona peatonal, para siempre. Hay una relación entre las tuberías y el tamaño del calentador. Como guía te diré que un calentador de 10 u 11 litros funciona bien con tuberías de 15. Para más potencias como 14 o 17 litros hacen falta tuberías más grandes como de 18. Esto ocurre también a la inversa. Si un calentador de 10 litros está montado en tubería de 18,
lo más probable es que el agua pase tan rápido por su interior que no consiga calentarla del todo. Dimensionar el aparato en función de las necesidades del cliente, pero también dependiendo de su tipo de instalación, es lo correcto. Una vez está instalado, ahora vamos a ver el manejo. El manejo se divide en dos: aparatos analógicos y aparatos digitales. Los aparatos analógicos tienen dos perillas mecánicas con los que encendemos y apagamos el aparato. Seleccionamos la cantidad de agua y la potencia. El mando que corresponde al ajuste del caudal de agua cierra el paso de agua para poder obtener temperaturas más altas, puesto que, a la misma potencia y menor caudal, la temperatura que se consigue es mayor. La otra perilla selecciona la potencia o largo de la llama, como en la cocina, que, girando el mando, la llama es más grande o más pequeña. Jugando con estos dos parámetros conseguiremos la temperatura del agua que se desea. Este ajuste variará en verano y en invierno, puesto que el agua entra más fría o más caliente y el salto térmico sigue siendo el mismo. Los digitales molan más. Estos aparatos constan de un botón para encender y apagar, otro botón para resetear cuando hay un problema y otros botones para subir y bajar la temperatura que se desea. La forma de manejarlo puede cambiar según cada modelo, así que te invito a que eches un vistazo a la parte de manejo en el manual del usuario. Preguntas frecuentes. Mi calentador no funciona. El ABC de los calentadores es: ¿está enchufado? ¿Está encendido? ¿Tiene gas? ¿Tienes seleccionada la temperatura que deseas? Todo lo que se salga de aquí requerirá la visita de uno de nuestros técnicos. Mi calentador marca un error. Lo primero es saber qué error marca. Esta información es muy útil para nuestros técnicos. La mayoría de los errores suelen estar relacionados con falta de gas de forma puntual. En Cointra esto se manifiesta con el código A01, en Vaillant y en Saunier Duval con el F28, en Junkers con EA, en Ariston con el 501, etc. En estos casos simplemente hay que comprobar el suministro de gas, es decir, que todas las llaves de gas deben estar abiertas, bombonas cambiadas y posteriormente pulsar el botón de Reset, según las instrucciones del manual del fabricante. El agua no me sale muy caliente. Lo primero es saber que el frío y el calor son algo muy relativo. A 25 grados hay personas que tienen calor y otras frío. Por esta razón hablaremos siempre de temperatura, puesto que esos 25 grados son los mismos en el Caribe que en el Polo Norte. Siendo así, recordad que los calentadores tienen un salto térmico determinado. Si sale mucha agua por el grifo, el agua pasa tan rápido por dentro que no le da tiempo a calentarse. Lo primero es probar reduciendo el caudal simplemente cerrando un poco el grifo.